Bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema de hoy es la moda de las dietas sin gluten. Sabemos que el gluten daña al intestino delgado y reduce la absorción de nutrientes, pero esto solo le ocurre a quien por genética padece celiaquía. De otra forma, dejar de consumir gluten podría causar más daño que beneficio. Acompáñenos a Punto y Coma. ¿Ha notado que en los últimos años muchos productos anuncian que están libres de gluten? Esto se debe a una enfermedad que quieren convertir en tendencia, la celiaquía. Y es que el gluten es una proteína que puede tener una repercusión negativa sobre ciertas personas, pero no es nociva. La celiaquía es un padecimiento que afecta al 1% de la población y aparece por factores genéticos y ambientales, el cual provoca molestias abdominales, diarrea, vómitos, anemia, dolores óseos y cansancio, los cuales desaparecen al eliminar el gluten de la dieta. Sin embargo, a decir de la empresa de estudios de mercado Mintel, el 7% de los adultos de Reino Unido evita el gluten a causa de una alergia o una intolerancia, aunque la enfermedad celíaca no es ninguna de las dos cosas, pero más de un 8% lo evita como parte de un estilo de vida saludable. Y esta idea ha sido fomentada por blogueros, nutricionistas, que no hablan ni siquiera de la enfermedad de la celiaquía, solo promueven productos sin gluten como si estas dietas fueran más efectivas que otras en el mercado. ¿Y tú, has comprado productos sin gluten para estar más sano? Muy buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. Estamos en lunes arrancando la semana y qué mejor que tocar un tema que a muchos afecta y que otros, sin saberlo, le entran como a una moda de las dietas sin gluten. Pero para eso, como siempre, tenemos aquí especialistas para que nos expliquen esta cuestión de la enfermedad celiaquía y qué es lo que hay alrededor de este padecimiento. Pero antes quiero darle la bienvenida a mi amiga Patricia Rodríguez Calva. Querida Lore, mucho gusto de estar contigo esta mañana, muy contenta y sobre todo un tema muy importante, un tema que a lo mejor usted padece y no lo sabe porque es asintomático en primera instancia o de repente, Lore, se nos hace muy normal que terminemos de comer y se nos inflame la pancita o se nos ponga una panzota y dijimos, bueno, ya luego se me pasa, pero no es normal, ¿verdad, Lore? Así es, claro que no es normal y para eso está aquí con nosotros el doctor Eduardo Cerda. Él es gastroenterólogo, médico internista y también especialista en motilidad gastrointestinal. ¿Lo dije bien? Así es. Perfecto, perfecto. Pues para empezar, nos gustaría que nos explicaras qué es esto de la enfermedad celíaca y cuáles son los síntomas o cómo darnos cuenta que tenemos este padecimiento. ¿Surge en la niñez? ¿Se va desarrollando? ¿Es algo genético? ¿Cómo está este asunto? Gracias, Lorena y Patricia. Antes que nada, un gusto estar aquí con ustedes. Y efectivamente, lo decía la cápsula, esto se ha puesto como de moda, a pesar de que hemos comido trigo toda la vida. Toda la vida. Lo trajeron los españoles a América y los españoles y los europeos crecieron a base del trigo, ¿no? Entonces, es una enfermedad y bueno, más bien quiero empezar por decir que el trigo puede causar 3 tipos de problemas. Y desde aquí empiezan las confusiones, porque de repente queremos o pensamos que todo es una sola cajita y no, son diferentes entidades. La más rara y quizás una de las, pues no, es como la intermedia, por así decirlo, en cuanto a gravedad, es la alergia. Sí, es la más rara, sobre todo en adultos. En adultos las alergias alimentarias en general disminuyen, a diferencia de los niños que son más prevalentes. La otra patología relacionada al gluten es la enfermedad celíaca, justamente. Esta tiene una prevalencia alrededor del 1% en todas las poblaciones, la alergia es del 0.1%, ¿sí? Por eso se estima que en México conocemos que la prevalencia es como del es del 1% en todas las poblaciones y en México del 0.7%. Estamos hablando que por lo menos hay 1 millón de personas en México que padecen la enfermedad. La mayoría no están diagnosticados. Y la más común
que esta sí cada vez hemos ido aprendiendo más sobre esta patología y le hemos ido separando de la celíaca, porque incluso nosotros hace unos años no nos queda muy claro la diferencia entre estas dos. Es algo que al inicio se le llamó intolerancia al gluten y hoy día se le conoce como sensibilidad al gluten, que esto incluso puede llegar a ser del 6 al 10% de las personas que lo padezcan, ¿no? Pero esto, doctor, ¿nace uno con esa intolerancia o la va adquiriendo? Porque de repente, pues, haces tus alimentos y no te das cuenta que comiste pan y dices, ay, lo que me hizo daño fue la sopa que estaba grasosa, o me cayó pesada la carne. ¿Cómo te das cuenta? O sea, naces con esto, porque usted decía antes del corte una frase que me parece divina, que si el gluten no hubiera, si fuera malo. Si fuera malo, más bien, si el gluten fuera malo, Europa no existiría, porque en Europa la base de la comida precisamente es el trigo. Así es. Sí, mira, la pregunta es muy buena porque efectivamente no se nace con estas enfermedades. La enfermedad celíaca, por un lado, es una enfermedad con una predisposición genética, es decir, sí o sí tenemos que tener en nuestros genes dos, o cualquiera de dos de los que se llaman HLA, que tienen que ver con toda la respuesta inmunológica, que puede ser son el DQ2 o el DQ8. Es decir, todo mundo tenemos dos DQs, uno heredado de papá y uno heredado de mamá, y tienen diferentes números, del 1 al 9. Entonces, quien tiene o el 2 o el 8, o más aún, si tienes 2 del número 2 o 2 del 8 o un 2 y un 8, tienes más riesgo de tener esta enfermedad, pero tienes el riesgo, tienes la predisposición, más no necesariamente la vas a desarrollar, porque por otro lado, 40% de las personas en una población, por ejemplo en México, tienen alguno de esos dos genes y son sanos. De estos 3% van a tener la enfermedad o la van a desarrollar. Entonces, ¿en qué momento se desarrolla? No conocemos el disparador, se han dicho muchas teorías, puede ser alguna infección viral que de un momento a otro hace que el sistema inmune, que no había reconocido como extraño al gluten, un mal día lo interprete como si fuera una especie de infección y decida atacarlo, porque entonces la enfermedad celíaca es un tipo de enfermedad autoinmune, donde nuestras propias defensas, por una reacción extraña, deciden que el gluten se convierte en un agente extraño que requieren atacar, pero no atacan al gluten, sino que atacan al sitio de entrada, que es el intestino. Y en la cápsula lo decía, se daña el intestino, se destruyen las paredes del intestino. Y esto puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Se decía que era más de niños y entonces que los adultos pues, se han comido toda la vida gluten, pero no, o sea, este detonador, este disparador donde se tiene el gen, donde se tiene la exposición al gluten, no se conoce qué puede hacer, desde una teoría es esto, y entonces tenemos pacientes que debutan con enfermedad celíaca a cualquier edad, si bien mientras más grande se es, menos probable es la enfermedad. Ahora, también ocurre que muchos pacientes llevan años, como bien lo decías, sin saber que son celíacos y que tienen diarreas y que se inflan con lo que comen y que, como bien dijiste, se van acostumbrando y que realmente tienen una enfermedad por ahí que está dando lata. Y aquí, entre los que son sensibles al gluten, que no son celíacos, porque a mí me tocó conocer a una reportera argentina celíaca, que ella, o sea, no usaba maquillaje, no usaba diferentes tipos de jabón, porque luego se hinchaba. Y la comida pues era muy difícil para ella estar buscando comida, y sobre todo en algunas, estando fuera de su país, ¿no? De su casa, donde tiene ya su jabón, su pasta de dientes, su alimento, un tipo de pan, pero que no es con trigo, sino que es con arroz o con, creo que papa también. Entonces era muy complicado para ella estar en un país ajeno y encontrar esa comida, a pesar de que en los súper y todo esto hay pues cada vez más alimentos sin gluten, ¿no? Entonces, ese tipo de personas que tienen esa enfermedad y que son apenas si lo huelen y se hinchan o les salen ronchas o se les cierra las vías respiratorias, y los que son sensibles al gluten, ¿qué diferencia hay? Sí, mira, describiste muy bien el caso de un paciente con alergia al gluten, donde el puro contacto, incluso inhalado, puede desencadenar este tipo de manifestaciones de alergia, ronchas, comezón, se hinchan los labios, se cierra la vía aérea, y bueno, estos pacientes sí son los que en un momento dado se podrían poner graves en forma inicial, si es que este tipo de alergia fuera la máxima manifestación de una alergia, que es el llamado choque anafiláctico. También es cierto que la mayoría de los pacientes con una alergia no desarrollan esta complicación y los síntomas se quedan en ronchas, o si se ingirió y por vía gastrointestinal pues pueden tener a lo mejor diarrea, calambres, dolor abdominal.
La cuestión es que de repente es un poquito difícil de separar estos diferentes tipos de manifestaciones o de enfermedades asociadas al gluten, porque además las tres comparten el hecho de que el gluten es el detonante, pero el origen o lo que detona los síntomas desde el punto de vista de la reacción del sistema inmune es muy diferente. La alergia es un tipo especial de desorden inmunológico, la autoinmunidad es otro, que es el que hablamos de la enfermedad celíaca, y los sensibles al gluten, ellos más bien tienen diferentes elementos que no todos se conocen hoy día, pero que favorecen que si de repente yo toda la vida he comido gluten sin problema, ¿por qué me empiezo a inflar y por qué empiezo a tener distensión, diarreas, gas, dolor? Y ocurre además como dato que siempre les comento en foros donde participo o a los mismos pacientes, porque me buscan mucho con la duda de soy sensible o solo soy celíaco, que es más grave, o solo soy sensible, ¿no? Entonces el tema es que la sensibilidad no va a pasar de una serie de síntomas molestos, ¿sí? Latosos, pero que no ponen en riesgo la vida, a diferencia de la enfermedad celíaca o de una alergia que se manifieste como anafilaxia, que sí puede poner en riesgo la vida. Ok, pues ahí tiene algunos elementos para que usted también vaya viendo si necesita un especialista, y regresamos en unos minutitos. Aquí vamos a un corte porque esta charla es muy interesante porque tiene que ver con nuestra salud. Así es. Ay, qué temas, celíacos o alérgicos. Lore, es que platicábamos con el doctor precisamente de cómo distinguir si somos celíacos, si estamos solo sensibles, si ya tenemos la enfermedad, porque les comentaba, ya saben, aquí en Punto y Coma es el balcón, ¿no? Mi talón de Aquiles siempre ha sido la panza. Qué colitis, qué gastritis, y bueno, creo que esto es nervioso, es lo que me han dicho. Pero ¿cómo saber si realmente ese es mi diagnóstico y no incluir que sea yo sensible precisamente al trigo, al gluten, y entonces tomar otro tipo de tratamiento, doctor? ¿Hay una manera que yo llegue con usted y quien nos esté escuchando en el auditorio y diga, a ver, yo siempre he tenido problemas de estómago, digestión, me inflamo, para ir al baño, todo esto, y que me diga, no, a ver, momento, hay un estudio que te va a decir si eres o no sensible al gluten? Sí, Pati. Mira, la enfermedad celíaca sí tiene estudios muy específicos. Como lo comentábamos hace un rato, es una enfermedad inmunológica, autoinmune. Entonces, todas las enfermedades inmunológicas se basan en la detección de unas sustancias en la sangre que se llaman anticuerpos, que son específicos de cierta sustancia, de cierto antígeno que es el disparador, que en este caso son proteínas del trigo. Y eso se puede medir en sangre de forma sencilla, cada vez los tenemos más disponibles. Esa es la primer parte del diagnóstico. La segunda es realizar una biopsia del intestino delgado que confirme que hay cierto daño a esta zona por el sistema inmune, ¿no? Que justamente es lo que platicábamos. A mí me toca ver muchos pacientes que son referidos o me buscan porque tienen la duda justamente de si pueden tener o no la enfermedad celíaca. La gran mayoría, hay que decirlo, de ellos son sensibles. Y qué bueno, porque como decíamos, la sensibilidad sí puede ser muy latosa, pero no es peligrosa. Y en este sentido, el problema o parte de lo que uno tiene que ir desmenuzando, descifrando, es que la sensibilidad, a diferencia de la enfermedad celíaca, no tiene una prueba que nos confirme que ese es el problema. Lo hacemos por descarte, se dice. Si yo estoy seguro que no son manifestaciones de alergia, o incluso tengo que hacer una prueba de alergia, y ya descarté también la enfermedad celíaca con estos anticuerpos que decíamos y son totalmente negativos, y además si los síntomas ocurren muy pronto después de la ingesta de gluten, que ese es como un sello más de la intolerancia o la sensibilidad que del celíaco, porque justamente el paciente con enfermedad celíaca le puede tomar meses desarrollar síntomas porque el daño al intestino es gradual, ¿sí? Y como lo dijiste al principio, muchos pacientes celíacos luego son asintomáticos. Generalmente los que son más sintomáticos, que tienen más molestias suelen ser sensibles. Y te lo dice el paciente, doctor, mal acabo de comer gluten, o a veces tardo 2-3 horas, por mucho al día siguiente, y hasta te dicen, yo me doy cuenta cuando algo tenía gluten, porque enseguida me siento mal, me empiezo a hinchar, o me distiendo, o me da diarrea, o síntomas raros. Hay una cosa que le llaman foggy mind, que es como una especie de floto, no me concentro, que como que la mente no estamos donde se supone, y esto le pasa mucho al paciente con sensibilidad. Pueden tener manifestaciones de la piel diferentes, y a diferencia de, por ejemplo, el paciente celíaco, que decía yo que puede tardar mucho en presentar síntomas,
el paciente celíaco tiene por necesidad que comer gluten por muchos días para desarrollar las molestias. El sensible puede ser una sola dosis y eso nos ayuda de entrada a separarlo. Pero sí cuesta trabajo sobre todo si el paciente no está diagnosticado y tiene muchos síntomas diferentes, porque también lo comentábamos en el corte. El gran imitador de todas estas cosas, que ese sí es muy frecuente, casi a lo mejor hasta 20% en México, es el intestino irritable, la famosísima colitis nerviosa, ¿no? Entonces, la colitis tiene síntomas que tienen los sensibles y que tienen los celíacos, y hay muchos pacientes que llevan años mal diagnosticados, como tú solo tienes colitis y lo que tienen es una enfermedad asociada al gluten. Para complicar más las cosas, resulta que la sensibilidad se puede detonar y compartir síntomas con la colitis a partir de alteraciones en la flora intestinal. Hoy eso tiene nombre y lo estamos viendo cada vez más, la disbiosis, las alteraciones de la microbiota. Antes a la flora no le hacíamos mucho caso, todo el mundo sabía, hoy la flora es la microbiota, ¿verdad? Hoy la flora es la microbiota y está en el centro de muchas enfermedades gastrointestinales. Incluso sabemos que alteraciones por antibióticos, por infecciones, pueden detonar enfermedades porque puede ser el momento donde se desregule la interacción que tiene el sistema inmune con nuestras bacterias y con la capa intestinal y hasta con el cerebro, porque todo esto es una conexión muy compleja. Ahora muchas de estas enfermedades se les ha llamado enfermedades del eje cerebro-intestino, como la colitis, y donde estos antibióticos, estas infecciones, alteran la forma en que el sistema inmune reacciona en el tipo de bacterias que tenemos, en la comunicación de estas bacterias con las células inmunológicas, y entonces se detonan enfermedades como por ejemplo la sensibilidad. Qué complicado, porque pues efectivamente, ¿no? O sea, muchos tenemos esos síntomas de la colitis nerviosa y pues se puede confundir, pero hay algo que tú mencionaste, doctor, la cuestión de una biopsia en el intestino para saber cómo está y todo. Uno escucha esa palabra y luego lo relacionas con cirugía? cáncer, ¿no? Okay. No, con cáncer. Biopsia, cáncer, me voy a morir, ¿no? Entonces, ¿cómo le dices al paciente? Te tienes que hacer una biopsia porque necesito saber cómo está tu intestino, no te me saques de onda ni tampoco empieces a girar la cabeza, porque vamos a descartar y a ver qué es lo que tú tienes, ¿no? Claro. Mira, yo parto siempre de los síntomas, es lo que hay que hacer. Entonces, tenemos síntomas que nos sugieren la presencia de una enfermedad orgánica, de una enfermedad que está lastimando al intestino como la celíaca, entonces dirigimos nuestros estudios hacia ese tipo de patologías, porque no es la única. El tema es que las enfermedades que causan daño intestinal, la celíaca incluida, dan síntomas muy parecidos, incluso dan biopsias muy parecidas. Yo tengo algunos pacientes que los han mal diagnosticado como celíacos por una biopsia intestinal que se hace por endoscopia, porque en realidad lo que tenían era, por ejemplo, una cosa que se llama esclerotropical o sobrepoblación bacteriana, que todas esas enfermedades pueden dar diarreas crónicas. Diarrea crónica es la que dura más de un mes, a lo mejor no diario, igual es intermitencia, pero que no terminas de estar bien por más de un mes. Pacientes que empiezan a perder peso. Si todo lo que comemos se tiene que absorber por el intestino y mi intestino está lastimado y no absorbe, siempre lo explico como cuando hay una toalla nueva, tiene todos estos vellitos que secan muy bien. Cuando una toalla está vieja y está aplanada, ya ni seca, ¿no? Entonces el intestino ocurre algo similar. Estas vellosidades son las que se encargan de absorber nutrientes. Si están dañadas, si están atrofiadas, empiezo a perder peso, empiezo a tener diarreas, pierdo grasa por las evacuaciones, empiezo a tener múltiples deficiencias vitamínicas, tengo anemia, tengo pérdida de masa ósea y entonces me da osteoporosis. Entonces son el tipo de síntomas que uno busca, que son datos más fuertes o de mayor relevancia, que a lo mejor sí me inflo del abdomen, porque eso es tan inespecífico como cualquiera de nosotros que coma más pan del que suele acostumbrar, se va a inflar. Y simplemente porque el trigo en ninguna persona se digiere por completo. Y tiene carbohidratos que fermentan. Entonces, esto se hace con los pacientes. Siempre estos síntomas me van a orientar a decir, bueno, te busco sensibilidad, te busco intolerancia, por lo menos te tengo que hacer unos anticuerpos para estar seguro si ya me voy para un tema no tan peligroso como la sensibilidad. Y si no, pues terminamos haciendo biopsias, dando pruebas terapéuticas, pero lo que sí es un error, y eso es importante destacarlo, es empezar una dieta sin gluten sin tener un diagnóstico, porque eso nos complica a nosotros y al paciente mucho la evaluación, porque resulta que estas sustancias de las que he hablado, los anticuerpos, se negativizan, se pierden, se desaparecen de la sangre
después de 2 a 3 meses que una persona lleva una dieta completa sin gluten. Y son el marcador de la enfermedad. Entonces uno pierde la oportunidad de encontrarlo y lo que les tengo que hacer es una cosa que se llama reto con gluten, donde los mando a comer gluten un mes en promedio y muchos ya no están tan dispuestos. Claro. Vamos a ir a una pausa, pero abonando un poco a lo que planteaba Lore, cuando hablamos de una biopsia, sí valdría la pena que usted le explicara al auditorio que es a través de una endoscopía o de una colonoscopía, que es un procedimiento ya que está tan avanzada la ciencia, pues no tan invasivo, que al otro día puedes estar, o el mismo día, ¿no? En tus actividades normales. Eso, ¿y qué pasa? Lore, si no consumimos gluten, ¿qué nos pasa, no? Si vamos a seguir así frondosones o vamos a tener carencia de algo, todo eso yo creo que está interesante, pero vamos a un corte, ¿les parece? Y regresamos aquí a Punto y Coma. Ya regresamos aquí a Punto y Coma y bueno, en el corte estábamos platicando de las dietas y todos estos alimentos que usted puede encontrar en el súper que dicen, tienen la leyenda libre de gluten y Patti decía sobre también la endoscopía para hacer la biopsia y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que los pacientes estén tranquilos, ¿no? Sí, primero platicamos de ese tema, ¿no? Mira, la endoscopía hoy día es un estudio de rutina. De rutina, si se ceda al paciente, dependiendo de dónde tengas el acceso a servicio médico. A lo mejor en una institución pública la sedación o la anestesia es puramente local, pero bueno, se te habla de que son estudios muy seguros, que incluso con anestesia local y estando despierto alguien lo podría realizar, aunque sí es muy incómodo. Entonces, el paciente y como le dijiste, a las 3 horas estás haciendo vida normal y te tomamos las biopsias en ese momento, se revisa todo la parte alta del intestino, del estómago, del esófago y bueno, eso nos va a dar información que, insisto, tener una biopsia compatible con la enfermedad celíaca no es lo mismo que tener la enfermedad, porque hay varias enfermedades que dan la misma biopsia y eso confunde hasta los médicos. Entonces tenemos que juntar criterios, no es una sola prueba la que hace el diagnóstico. Y bueno, si hay pacientes que tienen el miedo de si pueden tener cáncer, siempre un dolor abdominal o una molestia abdominal da ese miedo. Y aquí, bueno, sí es importante, y voy a hacer el comercial, después de los 50 años, y ahora están diciendo los americanos, del Colegio Americano de Gastro, que después de los 45, todo mundo nos tenemos que hacer por escrutinio, por prevención, una colonoscopía, pero es para otro tema, ese es para búsqueda de cáncer de colon, porque el cáncer de colon cuando empieza no da síntomas, empieza como pólipos, y entonces crece hasta que un mal día, ya cuando te da síntomas, ya es muy avanzado. Entonces, generalmente los pacientes que nos buscan son pacientes que no están en ese riesgo, en ese momento de riesgo, pero bueno, si lo tienen hay que explicarles que además de los estudios de la diarrea o del síntoma que tienen, sobre todo si tienen más de 50 años, es muy importante hacer la colonoscopía y descartar que haya pólipos o alguna otra lesión en ese sentido, ¿no? Ahora, pasando al tema de la dieta, ¿no? ¿Es bueno, es malo? Y justo esto, decíamos al principio, está de moda la dieta sin gluten, incluso está de moda como para bajar de peso, ¿no? Y para ser sano y saludable y una serie de conceptos ahí alrededor. Sí hay que decir, y lo mencionábamos brevemente, el gluten no se digiere por completo por el ser humano, no tenemos todas las enzimas necesarias para hacerlo, y además si tenemos disbiosis, esto que comentamos, la flora enferma, pues todavía se hace más difícil la digestión, y entonces el gluten, además de que tiene proteínas que dan alergia y que dan la enfermedad celíaca, tiene carbohidratos, azúcares, que fermentan en el intestino. Y entonces pertenece a un grupo de alimentos que se les ha llamado hoy día alimentos altamente fermentables, donde entra, por ejemplo, el brócoli, ¿no? Los lácteos, donde entran las leguminosas, frijoles, habas, donde entran algunas frutas, muchas verduras, todas las que inflan tradicionalmente, que son alimentos que contienen carbohidratos que cuando llegan al intestino grueso, sobre todo si hay un tema de disbiosis, empiezan a fermentar en exceso. Entonces yo tengo un alimento que fermente, tengo flora fermentadora porque tenía una desregulación, pues entonces literal es una bomba de gas, literal. Entonces mi teléfono, aparte que tengo fotos de excusados, ¿no? De mire cómo evacué, doctor, tengo fotos de panzas de la tarde, mire, 6 meses de embarazo, ¿no? Y se pone duro el abdomen y el vientre y todo. Y esto tiene que ver porque realmente se produce un exceso de gas a partir de estas bacterias. Y esto también es una causa frecuente de que los pacientes consulten, porque muchos ya se dan cuenta que el gluten tiene que ver, pero ya cuando uno empieza como a sacar esta información, pues parece que también los lácteos y parece que también... Entonces eso va más del lado del intestino irritable. Y generalmente hay un antecedente de un antibiótico, de una infección, de algo que desencadenó la disbiosis, porque la historia típica es, doctor, hasta esa fecha yo comía de todo.
Y a partir de esa infección, de ese antibiótico, me dio gripe y me dio un antibiótico, porque aparte mandan antibióticos para caballo. Para todo. Les digo yo que tratar una gripa con antibiótico es como querer, porque aparte usan antibióticos de los inyectables, de los más potentes, ¿no? Y a veces el mismo paciente dice, es que, doctor, yo no vengo por un antigripal, quiero un antibiótico, ¿no? Sí, pero Entonces, te arrasa con todo, ¿no? es como querer matar una mosca con una bala de cañón, y ni siquiera está la mosca porque es un virus. Las gripas no deben de tratarse con antibióticos. Claro. Entonces esto es parte de lo que detona no solo la sensibilidad, no solo la intolerancia a los fermentables, pero incluso puede estar asociado con otras enfermedades inmunológicas. Lo que decíamos de este golpe a las bacterias que de alguna forma modulan toda esta interacción con el sistema inmune. Pero sí sería interesante insistir en la dieta. Es decir, todavía no sabemos si somos intolerantes al gluten. Entonces, si no lo sabemos, es lo que acabo de entender, doctor, no tenemos por qué consumir alimentos sin gluten. Esa es una primera etapa. Después, si nos dicen que ya somos intolerantes o sensibles o ya tenemos la enfermedad celíaca, entonces sí tendríamos que llevar determinada dieta, que ahorita nos diga cuál es, pero el tema más interesante que planteaba Lore, el tema de la cerveza, ¿no? Bueno, es que eso yo creo que nos interesa a muchos, ¿no? Claro. Que le decían que, por ejemplo, tu hermano no puede tomar cerveza porque es intolerante al gluten. Mi cuñado perdón, tiene intolerancia al gluten, pero le recomendaron que no tomara cerveza y que si le gustaba la cerveza, que buscara estas cervezas en el mercado que dicen libre de gluten. Entonces, pues, él anda buscando su cerveza libre de gluten. Y el doctor trae una buenísima noticia. Y tú tienes una noticia referente a eso, ¿no? Porque hay tanta información y que también te satura, que de repente pues ya no sabes si sí o si no, a quién le haces caso, porque también nos autodiagnosticamos y autobuscamos en Google algunas cuestiones, ¿no? Entonces, el tema de la cerveza con los celíacos o los sensibles al gluten. Sí, eso que dices del doctor Google es muy cierto. Ya está, hay un meme médico que dice, si usted viene a buscarme por algo que le dijo el doctor Google, busque al doctor Yahoo o algún otro, ¿no? Pues mira, yendo al tema de la dieta, justamente, dijeron algo muy interesante y eso está bien descrito. Hay una gráfica donde te ponen estos dos círculos, como la teoría de los conjuntos que hacíamos en la escuela, donde los que están al centro, donde se empalman los dos círculos, son las personas que no comen gluten, ¿sí? O más bien, son los pacientes que no deberían de comer gluten. Ajá. Entonces, del otro lado están todos los celíacos que no saben qué son y comen gluten, y solo un grupo muy pequeñito de pacientes celíacos sabe que son celíacos y no comen gluten. Y en el otro círculo grande están muchas personas que no necesitan no comer gluten y lo hacen. Y lo dejan de comer. Y lo dejan de comer. De ellos solo 10% requieren. Dicho de otra forma, de una población general, aproximadamente el 10% de las personas, 1 de cada 10, sí puede tener un problema con el gluten y no debe de comerlo. Los otros 9 ya es por gusto, es por moda, es por alguna otra razón. Ahora, pensar que llevar una dieta sin gluten te puede bajar de peso tiene sus peligros, porque sí es cierto que las harinas, ¿no?, tienen que ver, es lo primero que mandamos retirar de una dieta con el que quiere bajar de peso, pero justo por esta invasión que tenemos en el mercado de productos gluten free, es que se ha convertido en una especie de riesgo y está demostrado. O sea, hay artículos muy interesantes donde te dicen que las personas que deciden por cuenta propia, sin tener una evaluación y un consejo nutricional por un experto en nutrición, un nutriólogo, que quitan los alimentos, que quitan el gluten de su dieta y empiezan a consumir estos otros alimentos libres de gluten, incluso ganan más peso y tienen más problemas metabólicos, obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol alto, porque al final de cuentas sustituyen un carbohidrato por otro. No es que dejen de comer carbohidratos, es que lo sustituyen. Y también si quitamos en exceso todas las fuentes de fibra, incluyendo el trigo, pues también vamos a tender a tener un poco más de problemas de estreñimiento, por ejemplo. Entonces, aquí el tema es siempre un balance. O sea, el trigo no está satanizado, no es un peligro para el 90% de las personas de una población. Sí hay que detectar muy bien a los que tienen ese problema, pero no hay que caer en el extremo y sobre todo, como lo decía, si uno toma la decisión de hacerlo de forma propia, mal informado, te puede salir al revés, ¿no? Claro. La cerveza. Virtualmente, y esto lo tengo que decir con cuidado, virtualmente ninguna cerveza tiene gluten, pero tendríamos que
que contar con los estudios de análisis certificados que avalen esta aseveración, pero sí sabemos que por lo menos una cervecería mexicana de gran tamaño, de mucha relevancia en el país, tiene análisis donde certifican que sus cervezas son libres de gluten. Y dice uno, ¿pero cómo? Si la cebada y bueno, decíamos el trigo, también el trigo, la cebada y el centeno, esos tres van como en la misma bolsita de los que pueden tener riesgo. La avena no, si es pura, el problema es que luego la avena no es pura. Claro. Pero el punto es que al someterse a todos los diferentes procesos que lleva la cerveza, destilación, no sé exactamente qué proceso, se van perdiendo las moléculas inmunológicas derivadas del trigo, y se supondría que la cerveza es sana, bueno, no sana, quitamos esa palabra, es libre de gluten, la cerveza común y corriente, y que no necesitaríamos consumir una cerveza gluten free, pero sí tendríamos que estar seguros de que esa marca que estamos consumiendo está certificada, aunque virtualmente parecería que no todas se han evaluado. Y aquí sí hay que ser muy cautos con el tema de la evaluación. Y hay organizaciones en México y sobre todo asociaciones que se encargan de hacer esas evaluaciones para que un producto mexicano pueda salir con la etiqueta o el sello que es libre de gluten y que por lo tanto es seguro para ese 10% de las personas que sí es muy importante que no coman gluten. Pues ahí tiene información realmente relevante y vamos rápido, Pati, a hacer un corte y regresamos con más sobre celíacos y alérgicos y demás. Ya estamos aquí de regreso a Punto y Coma con el doctor Eduardo Cerda. Estábamos platicando esta cuestión de los alimentos, las dietas, tanto para los que son sensibles como para los que son celíacos y todos estos alimentos que existen en el supermercado libre de gluten. Y leía yo también que cuando son niños, uno de los síntomas son justamente huesos sensibles, incluso se les cae el esmalte de los dientes. Esto es debido a todo el malestar que provoca la enfermedad. Sobre todo al hecho de la malabsorción que platicamos. Por eso es que desde el inicio dije que la enfermedad celíaca es peligrosa, porque literalmente es como si dejaras de comer. Digo, comes, pero todo pasa de largo. Y entonces empiezas a tener deficiencias nutricionales muy importantes y los niños son más lábiles a estas deficiencias, están en crecimiento, están en desarrollo, sus huesos apenas están calcificando, sus dientes apenas están formando, entonces tienen más riesgo de sufrir estas deficiencias que además las van a cargar por el resto de la vida que una persona que le empezó después, que empieza de 100 y se va mermando un poquito y que lo detenemos en buen tiempo. Un niño apenas va para arriba en ese sentido. Entonces sí es muy importante detectar la enfermedad, porque además el riesgo de la celíaca no tratada va más allá de la desnutrición. O sea, la desnutrición con sus consecuencias, fracturas, osteoporosis, problemas dentales, y además hay muchas enfermedades asociadas a la enfermedad celíaca, algunas inmunológicas, por problemas tiroideos, problemas de diabetes, que eso, bueno, simplemente por traer los genes de autoinmunidad podemos tener otra enfermedad autoinmune, pero también enfermedades que se han relacionado como algunas enfermedades o algunos síntomas neurológicos, unas cosas que se llaman ataxias o convulsiones, depresiones, problemas de fertilidad también. Hay mujeres que no se pueden embarazar y piensan mil cosas y en realidad lo que tienen es enfermedad celíaca. Entonces es una de las causas que ahora se deben de enlistar en estos pacientes que tienen problemas específicos, anemias crónicas, que no queda clara la causa y que generalmente lo explicamos de forma a lo mejor sencilla diciendo es que no come bien, ¿no? Y va más allá de esto, ¿no? Entonces, perdón, hay que evaluar bien a los pacientes en este sentido, porque los riesgos incluso pueden ser hasta de mayor posibilidad de tener un cáncer intestinal, un paciente con enfermedad celíaca de larga evolución sin tratamiento, porque es un proceso inflamatorio crónico y cualquier proceso inflamatorio tiene el riesgo de detonar un mal día en un descontrol del crecimiento y empezar un cáncer. Pero ahí, por ejemplo, en la etapa infantil, qué importante, cómo diagnosticamos a los niños, porque de repente decimos, ay, son melindrosos, ¿no? O sea, no quieren comer, no les gusta. ¿Cuáles serían como los focos rojos en los que tendríamos que poner atención para llevar al niño con el especialista y descartar o confirmar una enfermedad celíaca y en consecuencia pues evitar todo lo que le podría pasar? Claro, sobre todo son dos puntos. Retraso en el crecimiento, en los niños eso es algo que lo podemos evaluar muy bien. Un niño de entrada tiene que estar llevando su chequeo periódico con sus pediatras para que justo el pediatra se dé cuenta, ¿sabes qué? No está creciendo, está estancado en la talla. O la talla no se afectó tanto, pero ¿sabes qué? No ganó peso. Y entonces la relación peso-talla también es algo que se evalúa mucho en los niños.
Entonces, y no solo para enfermedad celíaca, hay muchas enfermedades en niños que se van a manifestar de esta forma. El niño deja de crecer, deja de ganar peso, deja de crecer en talla. Entonces, estos son como los focos rojos que hay que identificar en un niño, donde en el adulto pues ya llegó a su estatura, ya no vamos a tener un efecto a ese nivel, pero sí en el peso. Y algo que sí es como un síntoma que hay que vigilar muy bien es el hecho de las diarreas crónicas. Si bien antes, hace muchos años, las diarreas crónicas eran el síntoma más frecuente, hoy menos de la mitad de los pacientes las tienen, porque hemos tenido como a la mano muchas formas de medio disfrazar los síntomas. Entonces hay gente que se empieza a tomar antibióticos o antidiarreicos o hacen algunos ajustes parciales a la dieta que más o menos lleva a la enfermedad y los síntomas pueden no ser tan típicos como antes se les llamaba, se decía. Bueno, pues esto es como que muy amplio, ¿no? Porque hablábamos también de las asociaciones para las personas que son celíacas, que los acompañan, les dan pues los elementos a seguir para tener una vida, pues más calidad de vida básicamente, ¿no? Más sana, y puedan pues llevar sus actividades lo más natural y normalmente que se pueda con una enfermedad como lo es la celíaca o la sensibilidad al gluten, ¿no? Muy importante, porque imagina el impacto social, psicológico que tiene una persona que de un día para otro le dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que dejar de comer gluten. A lo mejor los pacientes dicen, pues no es mucho problema, he estado sin comer gluten mucho tiempo, pero ellos mismos cuando recuerdan cómo empezó este cambio, cuesta mucho trabajo, y más en un país como México, donde gran parte de los productos están basados o están de alguna forma mezclados con gluten, porque no nada más es el gluten obvio, ¿no? El gluten obvio cualquiera lo puede detectar, pues harinas y pastas y panes, ¿no? Y se acabó. Pero resulta que hay contaminación cruzada, que es cuando en una máquina, por ejemplo en alguna empresa de cereales, ¿no? Hacen un tipo de cereal que a lo mejor es de maíz, pero ahí acababan de hacer un cereal con trigo, entonces ya se contamina la masa. O si en una panadería dicen que hacen pan libre de gluten, pero lo hacen en el mismo espacio físico, con la misma ropa que traen los panaderos, el mismo rodillo donde acaban de hacer pan con gluten, pues ese pan está contaminado, realmente no es libre de gluten. Eso se llama contaminación cruzada. No hablo de una contaminación por bacterias, sino por esta sustancia. Y también está lo que se llama gluten oculto, o el gluten que no sabemos que le agregaron a un alimento para espesarlo, para darle algún tipo de consistencia o de propiedad, como algunas, por ejemplo, caldos de pollo o algunos sazonadores que llevan trazas de gluten y que a lo mejor a una persona sensible no le da problema, porque el sensible requiere cierto nivel, aunque hay sensibles muy sensibles que con poquito tienen síntomas, pero al celíaco poquito es mucho. Se habla del tema de las partes por millón. ¿Cuántas partes por millón? Se habla de 20 partes. Que el paciente se apuesta a esas asociaciones, o bueno, más bien siempre es importante, porque luego la gente no los entiende. Ay, ¿qué tanto? Es un exagerado, ni es para tanto, ¿no? Por ejemplo, lo que decías del alérgico, que ni siquiera se puede poner cremas, no puede usar pastas de dientes, porque muchas pastas de dientes tienen gluten, hay champús que tienen gluten, y eso sí hay que decirlo, al celíaco en general eso no le da tanto problema, porque el celíaco, su problema con el gluten es que le llegue al intestino. El sensible también generalmente, aunque hay algunos sensibles que en la piel llegan a tener alguna crema o algo con gluten, les puede dar reacción. Pero generalmente es el intestino, o sea, hay que comer el gluten, entonces también no es tan frecuente el paciente que no se puede ni acercar a una zona con gluten, ¿no? Porque realmente el gluten volatiliza y está en muchos medios. Y entonces hablando de estas asociaciones, porque les decía yo, el impacto psicológico y social es muy grande. El niño que está empezando con esto, a los papás se les viene el mundo encima. ¿Cómo le hago? Si en la escuela, si en todos lados, si está expuesto, si los compañeritos, que dicho sea de paso, el niño es el que más fácil se llega a tener una dieta sin gluten, lo entiende mejor. El adulto es más renuente, sobre todo si no tiene síntomas. Ay, no pasa nada, es un panecito. Ay, fue una mordidita, ¿no? Entonces el mismo paciente va llevando su proceso conforme se va dando cuenta que poquito es mucho. Ese poquito es mucho. Vamos a definirlo, Lore. ¿Qué te parece si vamos, doctor Eduardo Cerda, a un corte y regresamos con esta información que es en Punto y Coma? Pues ya a punto de concluir aquí con mi querida Lore Rivera y el doctor Eduardo Cerda.
hace rato platicaba, Lore, platicaba el doctor que, bueno, nuestra flora intestinal, que ahora pues se conoce como microbiota, pues se ve afectada precisamente, y no nada más por una enfermedad celíaca, sino por todo lo que le metemos a la pancita. En este sentido, ¿sirven o no sirven los denominados probióticos o prebióticos? Y díganos cuál es la diferencia y si los debemos tomar. Muy buena pregunta. Aún estando sanos. Sí, gracias, Pati. Mira, también hay una moda, y entonces ahora todo el mundo piensa que se necesita tomar probióticos diario para estar bien desde el punto de vista intestinal, pero atrás de todo esto, incluyendo muchos productos gluten free, pues no deja de haber una parte de negocio para alguien, o sea, son suplementos que se venden. Entonces sí sirven, hay que decirlo, no todos sirven y no sirven para todo. Un ejemplo fácil, compararlo con antibióticos. Okay. No es lo mismo un antibiótico de un grupo para un tipo de infección que otro, ¿no? Y entonces hay que usarlo en momentos muy específicos. La base siempre es mantener una alimentación sana. Si yo como fibra y llevo una alimentación sana, el probiótico solo lo voy a necesitar si me infecto, si tomo un antibiótico, si me da una diarrea, en situaciones muy particulares, ¿no? Ok. ¿Y nada más es lo mismo probiótico que probiótico? No, probiótico es la bacteria viva que va a hacer los efectos benéficos en el huésped a cierta dosis, y el prebiótico podemos decir que es el alimento que estimula el crecimiento selectivo y hace más fuertes estos probióticos. Y doctor, la conclusión sobre esta cuestión de celíacos, sensibles al gluten y la gente que quiere dejar de comer gluten. Acérquense a su médico y de preferencia un gastroenterólogo. Incluso dentro de los gastros habemos algunos que tenemos un poquito más de experiencia en enfermedad celíaca. Entonces sí es importante que si tienen la duda nos busquen, si tienen síntomas de los que hemos platicado, nos busquen antes de empezar dietas que después complican la situación, ¿no? ¿Tus contactos? Acérquense a las asociaciones. Está Acelmex, que su líder es Cecilia Fonoya, es una argentina ella, que lleva esta asociación, vive aquí en México, tiene la enfermedad y en su familia. Acelmex, que es Asociación de Celíacos de México. Está Celíacos de México, y búscanos en redes sociales, que es otra asociación muy importante. Yo creo que son las dos más fuertes y más importantes en México. Ahorita Celíacos de México la lleva Tere Rull, después de que lamentablemente falleció un celíaco con una enfermedad muy grave, muy complicada, Oscar Hernández, por esta enfermedad el año pasado, y Tere tomó las riendas, que además es nutrióloga, chef, y también está muy preparada en este sentido. Está próximamente el Festival del Gluten, también hay que buscarlo. En noviembre va a haber un congreso abierto a médicos y a pacientes donde vamos a tener oportunidad de dar algunas pláticas y compartir foro con profesores internacionales, ¿no? Y bueno, yo soy Eduardo Cerda Contreras, yo trabajo en Médica Sur. Estoy allí en la clínica de gastroenterología, también trabajo en el hospital HMG Coyoacán, que es otro de los lugares donde estamos dando información al respecto, y bueno, no sé, dejo mis datos de contacto de una vez, o no tengo mi correo, sí. Es lalocerda@gmail.com, y el número de consultorio, lo digo al aire, sí, 5424-7200, la extensión es 3351, que ese es el de Médica Sur, y bueno, dejo si no los demás datos para que por redes sociales los puedan contactar, ¿no? Ok. Sí, en nuestras redes vamos a compartir tus datos y los subimos en un momentito a Twitter para que toda la gente que esté interesada te busque, y sobre todo no se dejen influenciar e influir por las redes sociales en lo negativo de busco en Google, ya había una persona que recomendó esto. Mejor acudamos con los especialistas para no dañar nuestra propia salud, ¿no? Y a lo mejor no somos ni celíacos ni nada y nos estamos dañando de agrapa. Y yo me quedo con esto, decíamos, celíacos y alérgicos, moda o realidad, es el título que le pusimos hoy a punto y coma, y ya nos dimos cuenta que sí es una realidad la enfermedad celíaca, pero que desafortunadamente, como está de moda no consumir gluten, entonces se confunden, y a lo mejor si no tenemos la necesidad de dejar de comer gluten, nos vamos entonces sí a traer una consecuencia negativa en el cuerpo, y lo que tú dices, hay que acudir al especialista. Y si me permites un último comentario, nosotros mismos como especialistas nos apoyamos de nutriólogos que tienen que ser de enfermedad celíaca para hacer equipo, porque no sabemos todo lo de la dieta. Ahí lo tiene. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Punto y Coma. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Pati. Gracias, querida Lore. Gracias, doctor. Que tenga una excelente semana, y quédese en la programación de Excelsior Televisión.